una obra famosa. En realidad está constituida por 22 libros y se titula La Ciudad de Dios. Esta obra fue compuesta por el gran teólogo Agustín de Hipona, una obra que él elaboró en su vejez, entre los años 412 hasta el año 426. Y esta obra es un contraste de la ciudad celestial con la ciudad terrenal. Es decir, un contraste entre la Nueva Jerusalén y la Roma pagana de aquel tiempo. En esta extensa obra, Agustín de Hipona expone diferentes temas. Y uno de los que se incluyen en ella es el hecho de que los ciudadanos de la patria o ciudad celestial deben tener una vida totalmente distinta a quienes solo pertenecen a la ciudad terrenal, que en ese caso era Roma. En esta mañana vamos a considerar el tema los ciudadanos del cielo. Y la base bíblica es el libro de Filipenses, capítulo número 3, versículo 20 y versículo número 21. Filipenses 3, del versículo 20 o 20 y 21, dice lo siguiente: Filipenses 3, versículo 20 y versículo 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Hasta allí leeremos en esta mañana. La ciudad de Filipos era una colonia romana. En ella vivían muchos que habían servido como soldados al Imperio Romano. Después de 21 años de servicio al imperio, a estas personas se les otorgaba la ciudadanía. El hecho de ser una colonia romana implicaba lo siguiente: que sus habitantes se vestían como los que estaban en Roma. La ciudad era gobernada por un magistrado romano. En esta ciudad a la que Pablo escribe, donde hay una iglesia, se hablaba el latín. Y los habitantes de allí gozaban de todos los privilegios que les otorgaba la ciudadanía romana. Es decir, que quienes estaban allí estaban muy favorecidos en comparación a otros pueblos, como por ejemplo Palestina o el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba bajo la opresión de los romanos,
pero no era una colonia. Por eso los romanos los oprimían con los impuestos a estas personas en aquel lugar. Pero no ocurría tal cosa con aquellos que vivían en Filipos. Entonces todo ciudadano de Filipos se enorgullecía de decir: yo soy ciudadano romano. Pablo era consciente de aquel hecho, y siendo de que eso estaba presente en el corazón de aquella gente, tomó la oportunidad para hablarle a los cristianos y hacerles ver que la ciudadanía de ellos como romanos no era comparable a la ciudadanía espiritual que gozaban por ser creyentes en Cristo. Y de esto se trata el pasaje bíblico que estamos considerando. Somos, hermanos, ciudadanos del cielo. Y yo trataré de recalcar a lo largo de los siguientes minutos que debemos vivir como es digno de nuestra ciudadanía. Debemos vivir como lo que somos, como ciudadanos de la patria celestial. Siendo de que somos ciudadanos del cielo, esto trae a nuestra vida dos implicaciones. Número 1, como somos ciudadanos del cielo, esto nos ofrece un gran desafío. Fíjense que el apóstol Pablo está contrastando la ciudadanía terrenal con la ciudadanía celestial. Y eso da inicio en el versículo 18. Dice Pablo: porque por allí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Fíjense en eso. Después contrasta para decir de que nosotros no somos así y no deberíamos ser así. Porque dice más, pero nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces, hermanos, aquí el desafío que nos presenta ser ciudadanos del cielo es que nuestra vida moral no debe ser igual a la de los no creyentes. La vida de los no creyentes está orientada en 3 áreas principales. Es un estilo de vida sensualista. Acompáñenme un poquito más atrás, unas hojitas. El libro de Efesios, capítulo 4, versículo número 17 y versículo hasta el 19, vamos a leer. Dice el apóstol Pablo: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer
con avidez, con gran deseo, toda clase de impureza. ¿Cómo vive la gente en nuestros días? Vive inmoralmente. Para ellos, tener relaciones sexuales antes del matrimonio es algo normal. Para ellos, tener 2 o 3 mujeres a la vez es algo normal, porque su estilo de vida está orientado a la sensualidad y dominado por ella. Ahora tenemos que agregar algo más. Pablo dice de que algunas personas en la ciudad de Filipos, pero más específicamente dentro de la iglesia de Filipos, eran enemigos de la cruz de Cristo. Porque también su estilo de vida era un estilo de vida egoísta, como dice el versículo 19. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Estas personas viven egoístamente, viven para complacer sus caprichos, para complacer sus deseos, viven para agradarse a sí mismos. Pero también el estilo de nuestra gente, hermano, que no conoce al Señor, es un estilo de vida materialista. En la mente de ellos solo existe lo material. Tienen la misma filosofía griega, aun cuando quizás sea inconscientemente, de que solo lo material importa y que lo espiritual puede quedar relegado a un segundo plano. Y que lo único interesante es el vehículo que quiero comprar, el negocio que quiero poner. Lo único que importa es acumular riquezas, dinero, dinero y dinero. Punto de vista materialista. Pablo nos dice que como nosotros somos ciudadanos del cielo, tenemos un desafío por delante. Y es que nuestra vida moral tiene que ser distinta a la vida que lleva la gente que no conoce al Señor. Ahora notemos algo más, hermano, que cuando Pablo habla de nuestra ciudadanía, está hablando de una realidad espiritual en el tiempo presente. Miren el versículo 20, ¿cómo dice? Mas nuestra ciudadanía estará, dice así, no, dice está en los cielos. No es que estará nuestra ciudadanía, lo cual también es cierto, pero dice Pablo, nuestra ciudadanía es una realidad en el tiempo presente. No es que hemos metido la documentación y estamos esperando que se nos legalice como ciudadanos del cielo. Es que nuestra documentación ya está actualizada, ya está legalizada y el sello de aprobación es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Somos ciudadanos del cielo como una realidad en el tiempo de hoy. Ahora, pensemos cómo es que esto es una realidad. Voy a citar 2 pasajes bíblicos. Efesios capítulo 2. Versículo número 4 al 6 dice lo siguiente: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Pero agrega Pablo, y juntamente con Él, mire, nos resucitó y asimismo
nos hizo, algo que ya se ha realizado, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. El creyente tiene una posición espiritual. Él está en Cristo. ¿Y dónde está Cristo? Está a la diestra del Padre, en el cielo. Por tanto, a los ojos de Dios, también allí estamos nosotros, por lo cual Pablo dice en Filipenses que nuestra ciudadanía está en los cielos. Somos ciudadanos del cielo. ¿Esto qué implica, hermanos? Que somos parte de un nuevo reino. Y la gente no logra entender estas verdades espirituales. La Biblia nos enseña que sobre este mundo hay dos reinos. Y el apóstol Pablo dice que es el reino de las tinieblas. Y el otro reino es el reino de la luz. En el reino de las tinieblas está toda aquella persona que no tiene a Jesucristo como su Salvador personal. Ahí está la persona inmoral, ahí está la persona endurecida, allí también está la persona religiosa, en el reino de las tinieblas. Pero hay otro reino, y es el reino de la luz, que también Pablo dice que es el reino del amado Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Entonces los creyentes pertenecemos al reino de la vida, al reino de la luz. Y en ese reino también debemos considerar que hay un rey. Porque usted sabe que un ciudadano le rinde o le debe lealtad a su rey. Lo que sucede en nuestros días. Entonces nosotros le debemos lealtad a un rey. Y ese rey es nuestro Señor Jesucristo. Como estamos en un nuevo reino, tenemos un nuevo rey, entonces vivimos bajo nuevas leyes, hermanos. En todo reino existen leyes para que se conserve el orden social. Entonces también los creyentes estamos bajo nuevas leyes. Estamos bajo los principios enseñados por la palabra de Dios. No en vano dijo el apóstol Pedro, miren: amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Pablo o Pedro está diciéndolo a nosotros que estamos bajo nuevas leyes, por lo tanto nosotros debemos vivir de una manera diferente. Y como esto es una realidad, hermanos, también gozamos nosotros de enormes privilegios. ¿Se recuerdan ustedes cuando leen el libro de los Hechos? Que ser ciudadano de Roma tenía grandes privilegios. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo fue a Jerusalén, y allá se le acusó de haber introducido gentiles al templo, y se armó una turba, golpearon al pobre siervo de Dios y estaban a punto de matarlo. Pero los soldados romanos lo libraron de aquella gente y lo llevaron a un lugar allí y lo iban a azotar. Lo ataron y lo iban a azotar. Y Pablo sabiamente contestó que si era lícito azotar a un ciudadano romano. Y la Biblia nos dice que aún el mismo líder militar, el tribuno, el jefe de 1000 soldados, temió cuando supo que habían atado y querían golpear a un ciudadano romano. Ahora, hermanos, nosotros los ciudadanos del cielo tenemos grandes privilegios. Quiero mencionar dos cosas solamente. En primer lugar, es un privilegio como ciudadano del cielo tener acceso a Dios todo el tiempo que querramos, en toda circunstancia en la que nos encontremos. Tenemos acceso libre por la sangre de Jesucristo a la presencia misma de Dios. Y otro privilegio es de que no solo tenemos acceso, sino que nuestro Dios nos responde cuando a Él clamamos por la fe.
cuando le buscamos en nuestra necesidad, cuando nos hallamos en nuestra congoja y buscamos su rostro, Él nos responde porque somos ciudadanos de su reino y gozamos de estos preciosos privilegios. Regresando a Filipenses. Ser ciudadanos del cielo nos ofrece un gran desafío, pero también nos ofrece, en segundo lugar, una gran esperanza. Versículo 20 completamente. Dice lo siguiente: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Como somos ciudadanos, nosotros tenemos una gran esperanza, hermano. Pero vean que esta esperanza es una esperanza personal. Pablo dice, esperamos. ¿Quiénes son los que esperan? Los creyentes en Cristo. Es algo particular, es algo especial, es algo personal en cuanto a la esperanza. ¿Qué es lo que esperamos? Bueno, esta es una esperanza viva, hermano, porque lo que esperamos es al Salvador, al Señor Jesucristo. Ahora la gente pone su esperanza en cosas que no aprovecha. Como dice el libro de los Hechos, hubieron hermanos desde que los romanos dominaron a Palestina, hubieron intentos de sublevarse para quitar el dominio romano. Hubo uno que se llamó Judas el Galileo. Ese hombre pues logró convencer a muchos judíos de que él era el Mesías y que había sido llamado para derrocar el poder romano. ¿Qué ocurrió? Bueno, el libro de los Hechos nos cuenta, Gamaliel, dice que aquella rebelión fue sofocada y que todas aquellas personas que seguían a ese hombre fueron muertos, fueron reducidos a nada. Esperanza muerta. Pero la esperanza del creyente no es muerta, es una esperanza viva, porque Jesucristo no está en una tumba. Jesucristo está a la diestra del Padre y Él ha prometido regresar por cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué ocurrirá cuando Él venga? Versículo número 21. Dice la Escritura, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Pensemos en esto. Levanten la mano los que están enfermos de la congregación. Muchos la levantarían. Muchos la levantarían. Porque raro, quizás es muy raro, aquel hermano o aquella hermana que no tiene alguna dolencia en su cuerpo. Y agreguemos algo más, que en la medida que pasan los años, hermanos, las enfermedades como que van apoderándose más del cuerpo. Por ejemplo, el día de ayer hablaba con un hermano, estábamos orando por él, un hermano anciano. Se fue a hacer un chequeo médico y nos pidió que oraran por los resultados de todos los exámenes que él se hizo. Pero ¿cuál es la intención detrás de los resultados de los exámenes? Es que está pensando en alguna enfermedad que tiene, en algún problema. O sea, nuestro cuerpo, hermano, está sujeto al deterioro, está sujeto a las enfermedades, está sujeto al quebranto, a la debilidad. ¿Cuántos en este tiempo sufren enfermedades, quebrantos insoportables, que roban la paz mental, que a veces, hermano, cambian el humor de la persona, que suelen ser personas agradables, dulces, pero cuando se hallan enfermas, las personas tienden a estar emocionalmente sensibles, enojadas, a veces lloran por causa de lo que ocurre en nuestro cuerpo. Pero ¿cuál es la esperanza que tenemos por ser ciudadanos del cielo? De que un día el Señor va a transformar, y dice Pablo, el cuerpo de la humillación nuestra.
Porque este no es el cuerpo que en el principio Adán tenía. Aquel cuerpo era un cuerpo perfecto, hermanos. Un cuerpo donde no había ningún defecto físico, ninguna enfermedad presente, como hoy nosotros vivimos. Pero gloria a Dios de que un día esto va a pasar. Esto va a terminar, porque cuando venga Jesucristo, Él transformará nuestro cuerpo para que este cuerpo sea semejante a su cuerpo resucitado. Por tanto, en el cielo allá no van a haber hospitales. Allá las farmacias no van a hacer su negocio, hermano. Allá no va a haber farmacia. Allá no va a haber hospitales. Porque nuestro cuerpo será transformado por medio del Señor Jesús. ¿Cómo hará esto? Por medio del poder que tiene. Versículo 21, parte final, dice así. Dice que transformará el cuerpo. ¿Cuál será el medio? Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Miren, ¿cómo es que Él va a transformar nuestro cuerpo? Por medio de su poder. Y el apóstol Pablo les da una ilustración del poder del Señor. Y dice que este mismo poder puede hacer sujetar o mantener unidas, funcionando todas las cosas, es decir, todo el universo. Hermanos, existe dentro del estudio de la defensa cristiana un argumento que se llama el argumento del diseño fino. Les voy a explicar sencillamente de qué se trata. Hay personas que no creen en la existencia de Dios. Entonces, la apologética se encarga de defender la fe cristiana ante los argumentos de esta gente. Y uno de esos argumentos es el del diseño fino. El hecho que el orden perfecto, hermano, del universo nos habla de un diseñador perfecto y poderoso. Imagínense, hermano, cuán acertado es todo lo que existe. Si nuestro planeta se alejara un poquito del Sol, se congelaría. Si se acercara un poquito más al Sol, nos quemaría. La calor sería insoportable. No pudiera existir la vegetación, la vida. Es decir, nuestro universo funciona en un orden perfecto. Pero ¿quién es el que tiene a nuestro universo funcionando? Aquí lo dice Pablo. Es el Señor Jesús. Ese poder que Él usa para sostener el universo es el poder que usará, que empleará para transformar el cuerpo de cada uno de nosotros, los creyentes, el día de su santa venida. Eso es esperanza. Este no es como las religiones orientales. ¿Cuál es la esperanza de las religiones orientales? Que van a reencarnar. Pero que depende de cómo ha sido su vida moral, así va a ser en lo que va a reencarnar. Es decir, si alguien se ha portado mal, es probable, en la mentalidad de ellos, que reencarne, pero como un ratón, como una cucaracha, como una culebra. No, nosotros no vamos a reencarnar, nosotros vamos a ser transformados, y lo hará el Señor el día de su santa venida. Ahora, hermanos, yo quiero animarles al tiempo que yo mismo me animo. Nosotros batallamos con dificultades a causa de enfermedades físicas. Y es común que se escuche decir, oremos por fulana de tal. Oremos por fulano de tal que está enfermo, que está muy grave, que está quebrantado. Hermanos, tengamos paciencia y encomendemos nuestras vidas al Señor. Quizás alguien tiene enfermedades crónicas que obviamente solo está bajo tratamiento y uno sabe de que sin Dios no hace la obra, uno no se sana. Tengamos paciencia, hermano, y pongamos nuestra mirada en la esperanza que tenemos. Recordemos de que un día este cuerpo que se deteriora, que se enferma, que se debilita, este cuerpo un día dejará de ser así para que sea semejante al cuerpo bendito de nuestro Señor Jesucristo.
Mi pregunta es para terminar. ¿De cuál reino es usted ciudadano? ¿Del terrenal? Es decir, el reino de las tinieblas. ¿O es del reino celestial, del reino de la luz? ¿Sabe? Hoy puede convertirse en ciudadano del cielo si le entrega su vida a Cristo. Porque es Cristo el único que tiene palabras de vida eterna para usted. Inclinen su rostro y vamos a orar. Padre, queremos en esta mañana glorificar tu nombre, Señor. Porque al leer este pasaje de las Escrituras, queremos bendecirte, darte las gracias. Porque los creyentes no somos una persona más en el mundo. Somos ciudadanos del cielo. Esto es una realidad. No es algo por lo que estamos luchando. Es algo que se nos ha otorgado por la gracia incomparable del Señor Jesucristo. Señor, ser ciudadano del cielo nos presenta un gran desafío. Nuestra moral debe ser modificada a raíz de esto. Tú esperas que cada uno de tus hijos viva como es digno del llamamiento celestial. No una vida orientada a la sensualidad, al egoísmo y al materialismo, sino una vida santa, Señor, agradable delante de ti. Pero también esta bendición de ser ciudadano del cielo nos ofrece una gran esperanza. Esa esperanza que esperamos con todo nuestro corazón, el día que aparezca nuestro Señor Jesucristo. Señor, Él va a transformar nuestro cuerpo. Nos dará un cuerpo incorruptible, un cuerpo glorificado, un cuerpo donde no tendrá poder alguno la enfermedad, el dolor, la angustia, la ansiedad. Señor, en tanto que ese día llega, danos paciencia. Ayúdanos a vivir por fe, encomendándonos a ti. Y llama a aquel o a aquella persona que todavía no tiene a Cristo en su vida, para que este día pueda recibir la salvación ofrecida.